Creo que ese es un momento definitivo en el emerger de nuestro entendimiento de la libertad personal e institucional. Este momento en Worms es muy poderoso. Es un momento en que un hombre se puso de pie y dijo la verdad. Habló por la verdad y por la libertad de conciencia. Por tanto, lo vemos como un monumento a la libertad de conciencia. Es una de estas grandes acciones en que un individuo defiende algo que es mucho más grande que él mismo. A Lutero se le permitió regresar a sus habitaciones después de la audiencia. Se le dijo que iba a recibir el veredicto al día siguiente. Él estaba seguro de que iba a ser entregado a los agentes de Roma para enfrentar a la Inquisición y un juicio por herejía. Pero entonces recibió un mensaje extraordinario. Los jueces no habían logrado alcanzar un veredicto unánime, lo cual era requerido por las reglas de la dieta. Uno de los que se abstenían era el viejo protector de Lutero, Federico el Sabio. Federico ha percibido la utilidad de Martín Lutero y no quiere que muera. Quiere seguir usándolo como una especie de arma en contra del papado y de la Iglesia. Y creo que también le atraen mucho las enseñanzas de Lutero y verdaderamente quiere que continúe con su trabajo. A Lutero le fue concedido un salvoconducto de regreso a Wittenberg desde Worms. Pero la amenaza de arresto por los poderes de la Iglesia aún pesaba sobre él. Federico se vio obligado a tomar medidas drásticas. Hizo que Lutero fuera raptado cuando regresaba de Worms y lo ocultó en el remoto y aislado castillo de Wartburgo, donde los agentes de la Iglesia jamás lo encontraran. Lutero pasó del increíble drama y de la intensa experiencia de la dieta de Worms a una existencia solitaria escondido en Wartburgo. Pasó de un gran júbilo y energía a la depresión. Ahora Lutero se hallaba a sí mismo hundiéndose en la desesperación y la angustia que lo habían plagado en años anteriores. Una depresión que estaba acompañada por una vívida sensación de que el diablo lo acechaba. Tal vez en sus tiempos de ocio en Wartburgo tenía más oportunidades de enfrentar al diablo personalmente. Y cuando se visita Wartburgo, te muestran el escritorio donde Lutero le lanzó tinta al diablo. Su convicción es que uno se encuentra con el diablo todos los días. Ahora hay un periodo de indubitable regresión, introspección, melancolía, acompañado de síntomas físicos sobre los cuales Lutero era penosamente franco. El regreso de la constipación y Dios sabe qué más. Creo que la manera en que él sale de esto es mediante el uso del Prozac que se usaba en el pasado. El trabajo. Lutero se entregó a una de sus más grandes empresas hasta la fecha. Una traducción de la Biblia al alemán para hacer que la palabra de Dios estuviera disponible para el hombre común.
Pero incluso mientras Lutero se consumía en el aislamiento, la historia de su audiencia en Worms se propagaba como el fuego. Era un héroe, la figura central de una revolución. Gradualmente, lo que empezó con un hombre es recogido, repetido y multiplicado muchas veces, mientras más y más individuos se involucran. Y para ellos, la reunión de la dieta de Worms es de importancia simbólica y de alguna manera los impulsa a actuar. Repentinamente su mundo cambia, y es como tomar las piezas y reordenarlas, y el mundo no puede verse como era antes. Fue en Wittenberg donde se encendió la primera chispa de la revolución. Monjes y monjas comenzaron a abandonar sus conventos y monasterios. Sacerdotes abandonaron las leyes de la iglesia para casarse y vivir la vida de sus congregaciones. Este es el comienzo no simplemente de un movimiento religioso, es una revolución económica, social y política. Hay imágenes de los santos en las iglesias. Las mismas personas que pagaron por esas imágenes son las que ahora las arrancan de las paredes. Fue una rebelión desenfrenada que creció desde sus raíces. Fueron los primeros pasos de lo que sería la Reforma. Lutero finalmente pudo regresar a Wittenberg en la primavera de 1522. Para entonces, el Papa tenía problemas mucho más grandes que un monje rebelde. Y Lutero estaba por descubrir la magnitud de la revolución que había inspirado su palabra. Como la Iglesia estaba tan involucrada en las condiciones sociales de la vida y en la organización de la sociedad, el viraje en el estatus de la Iglesia tuvo importantes consecuencias en la sociedad. Las comunidades son capaces de reorganizarse a sí mismas completamente sin referencia a estas grandes estructuras internacionales de la Iglesia. Y las comunidades a lo largo de Alemania y luego a lo largo del resto de Europa se ocuparon de asuntos como la disciplina social, el alivio de los pobres y la educación pública y decidir, un momento, no necesitamos involucrar a muchas más personas, vamos a decidir esto localmente y a establecer reglas locales. Los seguidores de Lutero habían puesto a Wittenberg de cabeza. Habían tomado el control de la administración del pueblo, confiscado los fondos de la iglesia para establecer un nuevo sistema de bienestar social y habían tomado las escuelas que una vez fueron operadas por la iglesia. Cuando Lutero regresa a Wittenberg de su cautiverio en el Wartburgo, ve los cambios radicales que otros han hecho en su ausencia y estaban visiblemente entusiasmados por esto. Ellos creían que esto era lo que Lutero quería que se hiciera. Ellos creían que este era el resultado lógico de lo que decía Lutero. Pero Lutero estaba horrorizado. Las ideas de Lutero resultaron ser mucho más radicales de lo que él pensaba. Lutero nunca había contemplado un cambio con tal velocidad y violencia. Me oponía a las indulgencias y a todo el papado, pero nunca por la fuerza. Yo simplemente enseñaba, predicaba y escribía la palabra de Dios. Lutero subió al púlpito y le dijo a la congregación que debía cesar su revolución social y que solo debía preocuparse por sus almas y por Dios.
Está claro que Lutero no tiene el control de las ideas que son del dominio público, pero eso no quiere decir que no trate de regresar al genio a la botella.